people, bienvenido al tutorial del dribble, este movimiento tan clásico dentro del mundo de la magia y por supuesto que del cardistry. Este movimiento seguramente lo habrás visto a todo el mundo que tiene unas cartas en la mano, ya que para mucha gente suele ser un vicio, ya que es muy cómodo y satisfactorio de hacer. Ahora sí, voy a pasar a explicar el tutorial de este gran movimiento y para esto pues vamos a empezar en esta posición, ¿vale? En la que vamos a poner nuestro dedo pulgar en la esquina, nuestro dedo meñique también va a ponerse en la esquina y además es como que en medio del dedo, justamente en la yema, la esquina está, o sea, la yema del dedo atraviesa justamente por el medio. Entonces pongo ahí el meñique, el pulgar exactamente lo mismo, lo que pasa es que no está tan vertical, está un poquito de lado, el que sí que está bastante recto es el meñique. Y una vez que estos están puestos, los dedos medio y anular, tal cual la mano los pondría es como los dejamos, que más o menos se tienen que poner a esta altura, pero veréis que al poner esta posición así, si simplemente reposáis la mano, los dedos automáticamente os dejarán en la posición correcta. Pues bien, ahora cuando tenéis esta posición, lo que vamos a aprender es a cómo lanzar cartas. Para esto tenemos que entender de dónde sale esa presión, y es básicamente del meñique y el pulgar, de estos dos. Aunque nuestro dedo medio y estos dos van a sujetar la baraja, ya que justamente con el dedo índice también hago una presión, es decir, es como si agarrase toda la baraja, hiciese presión con estos dedos de aquí, más el dedo índice para que se doble más, ya que si lo hago simplemente sin el índice no logra doblarse, y en esa doblez voy dejando las cartas justamente por el borde de mi pulgar, es decir, voy notando cómo van cayendo, y automáticamente cuando caiga del pulgar caerá de vuestro dedo meñique, ya que no hay que hacerlo al mismo tiempo, no es que caigan las dos al mismo tiempo de soltar, ¿no? Y haga así la carta, sino que primero da el pulgar, pero cuando da el pulgar veis que ya cae. Pues si lo hago muy lento se sostiene la carta, pero si lo hago un poco rápido las cartas van cayendo. Entonces el truco está en que cuando ejerzamos presión tenemos que tener bien controlado dónde dejamos exactamente de la yema del dedo la esquina de la baraja, y exactamente lo mismo con nuestro pulgar y con la esquina, ya que tenemos que ir controlando qué presión tenemos que ejercer para que vayan cayendo las cartas. Como veréis, este movimiento no tiene muchos más secretos que eso. Sí que es cierto que llegará un momento que empezaréis a notar que esa presión no sale tanto así, sino que acaba saliendo más desde arriba, ¿no? Y esto será porque vuestros dedos irán memorizando poco a poco el movimiento hasta que llegue un momento que esa memoria muscular, como siempre decimos en todos los vídeos, habrá adaptado el movimiento y llegará a puntos que te saldrá muchísimo mejor, muchísimo más alto, la mano no agarrará tanto, ya que el cardistry en sí requiere muchísimo más de sutileza y no de tanta presión, dependiendo del movimiento, por supuesto, pero en este justamente se necesita mucha más sutileza y saber en qué momento presionar y en qué momento no. Es decir, la rigidez que tengamos en la mano a la hora de agarrar una baraja será fundamental para que este movimiento nos salga más o menos fluido. Y de verdad que cuando lo saques verás que es muy adictivo hacerlo, al menos cuando estás haciendo un movimiento y de repente tienes que recolocar cartas y haces así un poquito. Bueno, a mí me gusta bordear, hay gente que se coloca los dedos, a mí me gusta hacer así y después normalmente hago así como para que fluya todo. Bueno, no sé qué más decirte, la verdad es que es un tutorial cortito, pero creo que te he dicho todos los tips para poder hacer el dribble de la mejor manera. Así que ya sabes, si quieres mucho más cardistry lo tienes en nuestras redes sociales, aquí en Instagram, que nos puedes seguir, ¿vale? Y por supuesto también, si tienes alguna duda, nos la puedes dejar en comentarios, además de algún movimiento que te gustaría aprender. No me enrollo más, esto ha sido todo, espero que te haya gustado el tutorial y que te hayas divertido, que como decimos siempre, es mucho mejor entretenerse que... No sé, iba a decir algo, pero no me ha salido, así que venga, hasta luego.